Curso de Reiki Usui, nivel 1. La historia del Reiki. La historia de Reiki también podríamos llamarle una leyenda, porque parece que existen diferencias entre lo que se cuenta popularmente y lo que realmente ocurrió. Probablemente lo que realmente ocurrió no lo sepamos nunca, pero relataremos lo que se conoce como la leyenda de Reiki. También hablaremos sobre las discrepancias entre esta leyenda e investigaciones recientes que se han llevado a cabo al respecto. Puede ser que esta confusión fuera intencionada por el universo para subrayar que Reiki es algo interno y personal en cada uno de nosotros y que no está sujeto a dogmas y a cuestiones teológicas. Reiki fue desarrollado por el Dr. Mikao Usui, un catedrático y monje japonés a finales del siglo pasado. Él fue el primer maestro de Reiki. La leyenda cuenta que un día, siendo profesor en la Universidad Cristiana de Kioto y estando con sus alumnos, le preguntaron cómo es que ellos no podían curar como Jesús. Según la tradición japonesa, si un profesor no puede responder a sus alumnos, debe dimitir y no volver hasta que encuentre la respuesta. Eso fue lo que hizo Mikao Usui. Viajó durante 7 años a la India, el Tíbet y los Estados Unidos, donde consiguió un doctorado en teología. Aprendió el lenguaje sánscrito y descubrió un antiguo método tibetano en unos documentos llamados los sutras, para canalizar energía mediante una serie de símbolos, pero no fue capaz de hacerlo. Al volver a Japón decidió meditar y ayunar durante 21 días en la montaña sagrada de Kurama, cerca de Kioto. En el último día, una luz brillante golpeó su frente, entrando por su tercer ojo. Visualizó los símbolos que había descubierto, pero esta vez con los conocimientos y el poder necesario para activarlos. Este proceso lo llamó Reiki, que significa energía, Rei, universal, Ki. Empezó a dar Reiki en la zona más pobre de Kioto a la gente pobre y enferma durante varios años sin cobrar un solo centavo. Pero empezó a notar que muchos de ellos volvían a su consulta después de un tiempo con la misma enfermedad que les había curado. Se dio cuenta entonces de que, aunque les había quitado la enfermedad o el problema, ellos no habían modificado sus hábitos o su modo de vivir. En ese momento se dio cuenta de que para que una persona se beneficiase realmente de Reiki, tenía que estar abierta a recibir la energía universal en todos los niveles de la persona, incluyendo la necesidad de hacer cambios en su vida. Ideó 5 sencillas frases que resumían lo que quería demostrar. Hoy los consideramos los 5 principios del Reiki. Ellos son: solo por hoy no te enojes. Solo por hoy no te preocupes. Da las gracias por las bendiciones en tu vida. Trabaja honestamente. Sé amable. También los podemos decir en singular, hablando de nosotros mismos, porque estos principios se aplican para uno mismo, para alcanzar la propia maestría interior. Meditar en los 5 principios cada día es lo que nos hará avanzar en este camino. Solo por hoy no me enojo. Solo por hoy no me preocupo. Doy las gracias por las bendiciones en mi vida. Trabajo honestamente. Soy amable. Finalmente, el Dr. Usui dejó el distrito pobre donde trabajaba y se dedicó a viajar, dando tratamientos de Reiki, exponiendo su descubrimiento mediante conferencias y enseñando a alumnos por todo Japón. Cuando murió en 1926, había entrenado a 16 profesores de Reiki, uno de ellos, Chujiro Hayashi. Hayashi era un oficial jubilado de la Marina japonesa
que fundó una clínica de Reiki en Tokio, donde trataba casos difíciles mediante sesiones intensivas de Reiki. A esta clínica acudió la señora Hawayo Takata, una americana descendiente de japoneses, en el año 1935. La señora Takata vivía en Hawái y su salud se había deteriorado hasta el punto que los médicos le informaron que sin cirugía no podría sobrevivir. Por eso viajó a Tokio, donde fue admitida en una clínica privada. Pero literalmente en la mesa del cirujano oyó una voz diciéndole que no necesitaba cirugía y que buscara en otro lugar. Así dejó la clínica y acudió a la clínica de Hayashi, donde se curó completamente después de 4 meses. Decidió quedarse en Japón y aprender la técnica, donde fue la primera mujer en ser iniciada como profesora de Reiki. A su regreso a Hawái, abrió su propia clínica de Reiki. En 1941, Hayashi pidió que la visitara en Japón. Le informó que su país estaba al borde de una guerra y que temía que Reiki desapareciera. Por esa razón deseaba que ella fuera su sucesora. Es más, como militar jubilado, temía que tendría que participar en la guerra y sus principios no le permitirían tomar la vida de otros, por lo cual el 10 de mayo de 1941 paró su propio corazón y murió. Takata llevó el Reiki a los Estados Unidos y desde ahí se difundió a Canadá y Europa. En los últimos 10 años de su vida inició a 22 profesores de Reiki. La señora Takata siempre cobraba a sus alumnos, siendo de la opinión de que si no se cobraba, no se apreciaba lo que se recibía. Cuando murió, su nieta Phyllis Furumoto la sucedió, siendo nombrada Gran Maestra o Grand Master y directora de la Alianza de Reiki en 1981. Esta es la leyenda de Reiki según ha llegado hasta nuestros días. Pero en los últimos años, nuevas investigaciones han descubierto datos contrastantes. Ahora sabemos más sobre la vida del Dr. Usui. Nació en Japón el 15 de agosto de 1865. De niño estudió Kiko, una versión japonesa del Tai Chi, que se centra en el movimiento de energía y su uso para sanar a través de las manos. Durante toda su vida, Usui buscó mayores conocimientos sobre el tema, estudiando medicina, religión y psicología, y viajando por Japón, China y Europa. Fue un empresario con éxito durante varios años, pero en 1914 decidió convertirse en monje budista. En 1922 volvió a la montaña de Kurama, donde había practicado Kiko cuando era niño, para meditar. Ahí le ocurrió la experiencia descrita anteriormente. Después de su descubrimiento, abrió una clínica en Tokio y fundó la Usui Reiki Ryoho Gakkai, o Sociedad de Sanación Reiki Usui. En 1925 empezó a viajar por todo Japón para difundir la práctica de Reiki al mayor número de personas posible. En solo un año, antes de su muerte en 1926, había enseñado Reiki a más de 2.000 personas e iniciado a 16 profesores. El señor Yusaburo Ushida, uno de ellos, le sucedió como presidente de la Usui Reiki Ryoho. El Dr. Chukiro Hayashi fue otro de los 16, pero se separó de la sociedad y fundó su propia asociación. Nunca fue Grand Master y de hecho no hay pruebas de que el sistema original del Dr. Usui usara este título. Con respecto a la señora Takata, parece ser que cuando ella volvió a Hawái, el Dr. Hayashi la visitó y fueron juntos por Hawái, dando tratamientos y enseñando Reiki. En 1970 ella empezó a formar alumnos hasta el nivel de profesor, llamándolo maestro, cobrando hasta 10.000 pesos por maestría. Ella inició a 22 maestros antes de su muerte. Poco a poco las normas que la señora Takata impuso sobre Reiki se fueron relajando. Los alumnos podían hacer apuntes y dibujar los símbolos sagrados, cosa que era rigurosamente prohibida durante la vida de la señora Takata. Incluso el precio de una maestría bajó considerablemente, lo que permitió que Reiki se difundiera con más rapidez.
En resumen, se ha revelado que la señora Takata quiso hacer la leyenda más aceptable para el mundo occidental debido a la mala prensa que tenía Japón en esa época en virtud de la guerra. De hecho, el Dr. Usui era budista y no cristiano. La leyenda relata que él redescubrió los símbolos, pero escritos descubiertos hechos por él de su mano explican que los símbolos no son suyos. Además, Usui no cobraba cifras altas por sus cursos y daba material escrito a sus alumnos. La forma de enseñar de la señora Takata era diferente a la del Dr. Usui. Ciertos ejercicios que él desarrolló fueron excluidos de las enseñanzas de Takata. Afortunadamente, como resultado del descubrimiento de los escritos de la mano del Dr. Usui, se han recuperado estas técnicas. El sistema que aprenderás en este curso es el sistema Usui tibetano. Combina el sistema Usui con técnicas adicionales y prácticas meditativas, y al nivel de maestro ofrece 4 símbolos adicionales. El sistema fue perfeccionado en Tíbet y se enseñó por primera vez en los Estados Unidos en 1984 y fue introducido en España en 1994. Hoy en día existen más de 30 tipos de Reiki, pero todos tienen las mismas características. A saber, la energía es canalizada después de recibir una iniciación. La técnica solo se puede transmitir de maestro a alumno. La energía no es guiada, va donde hace falta. Y la energía no puede hacer daño ni ser usada para mal. Vaheguru, 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 Vaheguru.